¿Alguna vez te has imaginado dejarlo todo por un llamado de Dios? ¿Y si, en medio de tu rutina sencilla, Él viniera y dijera, «Te he elegido a ti»? Esta es la historia de un hombre común que cambió el arado por la eternidad. Un viaje de fe, renuncia, milagros y momentos donde el cielo se abrió delante de ojos humanos. Hoy conocerás, como nunca antes, los pasos, los dolores y la gloria de uno de los profetas más poderosos de las Escrituras. Prepara tu corazón, porque esta historia puede tocar áreas de tu vida que ni sabías que necesitaban ser tocadas. Demuestra tu amor por Dios. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta Amén junto con la ciudad o país desde donde nos ves. Formemos una cadena de fe y edificación en los comentarios. Aquella mañana reseca, el sonido de los bueyes pisando el suelo duro se mezclaba con el ruido constante de la madera desgarrando la tierra. Eliseo, con las manos callosas y el rostro sudoroso, guiaba la última de las 12 yuntas de bueyes con la mirada baja y los pensamientos en silencio. Era solo un día más, igual a tantos otros, el mismo campo, el mismo viento áspero y el mismo polvo cubriéndole las sandalias. Su vida era sencilla, pero digna. Trabajaba duro desde joven, cuidando las tierras de su padre, Safat, y jamás imaginó que el cielo tendría algo que decirle a un hombre como él. En aquella época, la presencia de Dios era un susurro distante para el pueblo. Los milagros parecían relatos de tiempos olvidados, y los profetas eran figuras de temor, casi leyendas vivas. Eliseo no lo sabía, pero mientras araba el campo como siempre lo hacía, los cielos se estaban abriendo sobre él. No con truenos, sino con un gesto silencioso que lo cambiaría todo. Sintió una sombra acercarse antes siquiera de alzar los ojos. Era como si el aire hubiera cambiado de peso, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. Cuando levantó la cabeza, vio al hombre que todos temían y respetaban, Elías. El profeta caminaba con paso firme y ojos cargados de una autoridad que no provenía de hombre alguno. Sin decir palabra, Elías se acercó, retiró el manto de sus hombros y lo arrojó sobre Eliseo. En ese instante no hubo relámpagos, pero el mundo dentro de Eliseo se rompió, quedó inmóvil. El cuero del arado aún en su mano temblaba como hoja al viento. No necesitaba explicaciones. Aquel manto era el sello de un llamado, y no de cualquier llamado. Dios lo estaba apartando. Allí, en medio de la labranza, Dios lo había encontrado justamente donde menos lo esperaba, y aquello lo desgarró por dentro. Corrió a su casa con el corazón desbocado. Sus piernas sabían a dónde ir, pero su mente intentaba alcanzar lo que estaba viviendo. Al llegar al hogar, besó a su padre y a su madre con los ojos llenos de lágrimas y una voz que apenas salía. Luego, en un gesto que hizo callar al poblado, mató los bueyes con los que araba y quemó el arado con la madera de la propia herramienta. El olor de la carne asándose se mezclaba con el olor de tierra mojada por lágrimas. Eliseo repartió la carne al pueblo como quien se despide de todo lo que un día conoció. No había retorno, no había segundas intenciones. Aquella entrega era total. En ese momento, todo lo que deseaba era obedecer, aunque no entendiera, aunque no supiera a dónde aquello lo llevaría. Y se fue. Dejó todo y siguió a Elías con el corazón lleno de temor y expectativa. Durante años, Eliseo permaneció a la sombra del profeta. Llevaba agua, escuchaba con atención, observaba. No buscaba honra, no hacía demasiadas preguntas, solo servía. Pero dentro de sí crecía un fuego. Veía la manera en que Elías se retiraba para oír a Dios, cómo su presencia provocaba silencio hasta entre reyes. Y algo en Eliseo anhelaba aquello, no por vanidad, sino porque sentía que había nacido para algo mayor que bueyes y arados. Cuando el tiempo de Elías se acercaba a su fin,
Eliseo no se apartó. Incluso cuando su maestro decía, «Quédate aquí», él respondía, «No te dejaré». Y así lo acompañó hasta el Jordán. Allí, Elías miró a los ojos del discípulo y preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti antes que sea llevado?». Y la voz de Eliseo salió más firme de lo que esperaba. «Te ruego que me sea dada porción doble de tu espíritu». Y en el mismo instante en que lo dijo sintió el peso de su petición. No era vanidad, era sed. Una sed que solo quien ha visto el cielo de cerca puede entender. Elías lo miró con seriedad, como quien examina el corazón por dentro, y respondió, «Cosa difícil has pedido». Eliseo permaneció en silencio sin parpadear. Escuchó el resto de la frase como quien aferra una promesa con ambas manos. «Si me vieres cuando sea tomado de ti, así te será hecho». Y continuaron caminando. El viento aumentaba a su alrededor, y el cielo, por algún motivo, parecía más vivo. Atravesaron el Jordán después de que Elías golpeó las aguas con el manto, y éstas se abrieron, como en los días de Moisés. Eliseo sintió sus pies pisar tierra seca, pero el corazón le temblaba como si estuviera en mar abierto. Y fue allí, al otro lado del río, donde todo cambió. De pronto, los cielos se abrieron y un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, se interpuso entre ellos. La luz era intensa, cortante, casi insoportable. Eliseo no pudo moverse. Solo gritó con los ojos llenos de lágrimas, Padre mío, carro de Israel y sus jinetes». Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Elías fue elevado en un torbellino al cielo. El sonido del viento, el olor a humo en el aire, la sensación de estar entre dos mundos, todo quedó grabado en Eliseo como fuego en la piel. Cuando abrió los ojos de nuevo, Elías había desaparecido, pero algo permanecía, el manto. Estaba allí, caído en el suelo. Eliseo lo tomó con las manos que antes guiaban bueyes, pero que ahora sostenían un llamado eterno. Sabía que nada sería como antes. Regresó al Jordán con pasos firmes, pero el alma estremecida. Se detuvo ante las aguas y, temblando, golpeó con el manto como vio hacer a Elías. «¿Dónde está el Señor, Dios de Elías?», clamó. Las aguas se abrieron, y él cruzó. Ya no había duda, el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Los hijos de los profetas que observaban a lo lejos corrieron a su encuentro. Vieron el manto, vieron las aguas abiertas, pero sobre todo vieron el brillo en los ojos de Eliseo. Ya no era el siervo de Elías, era el hombre sobre quien reposaba el Espíritu. El mismo Dios que hablaba con el maestro ahora caminaba con el discípulo. Y Dios pronto mostró que no era solo apariencia. Al llegar a Jericó, los hombres de la ciudad se acercaron angustiados. «Las aguas son malas y la tierra estéril», dijeron. Eliseo escuchó con compasión. Pidió una vasija nueva con sal. Ellos la trajeron. Y él fue a la fuente de la ciudad, arrojó la sal sobre las aguas y declaró con autoridad, «Así dice el Señor, yo sané estas aguas». En ese instante la maldición cesó. La fuente se volvió limpia, la tierra volvió a dar fruto. El pueblo lloraba de alegría, y Eliseo, en 1900, silencio, se apartaba con el corazón estremecido. Era verdad, el Dios de Elías ahora obraba maravillas a través de él. Pero no todos respetaban lo que Eliseo cargaba. Al subir camino a Betel, un grupo de jóvenes salió de la ciudad burlándose de él. «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!», gritaban riendo y señalando. Su risa no era ligera, era veneno, desprecio. Eliseo se detuvo, miró hacia atrás y sintió algo arderle en el pecho. No era orgullo herido, era celo, celo por el Dios que lo había llamado. Y allí, con voz grave y firme, los maldijo en nombre del Señor. Lo que ocurrió después marcó la ciudad para siempre. 2 osos salieron del bosque y despedazaron a 42 de aquellos jóvenes.
El silencio cayó como piedra. Nadie volvió a burlarse. Nadie rió. El temor del Señor se extendió, y Eliseo siguió su camino con pasos lentos y un peso en el corazón. No era eso lo que deseaba, pero sabía que llevar el Espíritu de Dios también significaba cargar su justicia. Eliseo continuaba su viaje por Israel como un hombre entre dos mundos, con los pies en la tierra y el corazón llevando los secretos del cielo. Un día, mientras estaba en su humilde morada, una mujer vino a su encuentro desesperada. Era viuda de uno de los hijos de los profetas. Traía en los ojos el cansancio de noches sin dormir y en los brazos a los dos hijos que los acreedores amenazaban con llevarse como esclavos. No pedía oro, solo ayuda. Eliseo la escuchó como quien oye más que palabras. Sabía lo que era cargar el peso de lo imposible. Le preguntó qué tenía en casa. «Solo una vasija de aceite», respondió ella casi avergonzada. Pero lo poco en manos de Dios siempre es más que suficiente. Eliseo dio instrucciones sencillas: vasijas, muchas, prestadas. Cierra la puerta, vierte el aceite, y así hizo ella. En aquella pequeña casa, con ventanas cerradas y corazones abiertos, el milagro sucedió. El aceite no cesaba. Ella vertía y los hijos traían más vasijas, y el aceite seguía fluyendo como si un río invisible se hubiera abierto allí dentro. Cuando la última vasija se llenó, el flujo se detuvo. Fue como si el cielo dijera: «Es suficiente». Con el corazón en éxtasis, corrió de vuelta a Eliseo, quien entonces la orientó: vendiera el aceite, pagara la deuda y viviera con sus hijos de lo que quedara. La provisión había llegado. Dios no solo había librado, sino que había restaurado. Eliseo quedó en silencio unos segundos después de que ella partió. No se acostumbraba a los milagros. Cada uno lo atravesaba como si fuera el primero. El tiempo pasó y Eliseo siguió visitando ciudades, escuchando clamores, enseñando a profetas. Fue en una de esas andanzas que conoció a una mujer en Sunem. Era diferente, no solo por su bondad, sino por la honra silenciosa con que lo recibía. Siempre que él pasaba por allí, ella lo invitaba a comer, a reposar. Un día, ella y su esposo construyeron un pequeño aposento solo para él, con cama, mesa, silla y candil. Eliseo quedó profundamente conmovido. Quiso retribuir. Supo por su siervo que ella no tenía hijos y que su esposo era anciano. La llamó a la puerta y dijo: «En el tiempo señalado, según la vida, abrazarás un hijo». Ella casi no lo creyó. «No engañes a tu sierva», respondió con la voz quebrada. Pero la promesa se cumplió. Un año después, el llanto del bebé resonaba en aquella misma casa. El niño creció sano y alegre, pero un día, mientras estaba en el campo con su padre, comenzó a sentir dolores de cabeza y se desmayó. La madre lo sostuvo en brazos, lo llevó a casa y lo acostó en la cama de Eliseo, la misma cama de la promesa. Horas después, murió. Pero aquella mujer no se rindió a la muerte. Sin decirle al marido lo que realmente había ocurrido, ensilló el asno y partió hacia el monte Carmelo, donde Eliseo estaba. «¿Va todo bien?», preguntó el profeta al verla de lejos. Y ella respondió con firmeza extraña: «Todo va bien». Cuando se arrojó a los pies de Eliseo y contó lo sucedido, su clamor desgarró el corazón del profeta. Eliseo no dudó. Corrió con ella a la casa, entró en el cuarto y cerró la puerta. Allí dentro solo había tres: él, el niño muerto y el Dios que da vida. Eliseo se acercó al cuerpo del niño como quien pisa suelo sagrado. El cuarto estaba silencioso, pero el aire parecía cargado de algo invisible, una presencia que lo llamaba a creer más allá de la razón. Cerró los ojos y oró con fervor. Luego se tendió sobre el niño, boca sobre boca, ojos sobre ojos, manos sobre manos. Sintió el cuerpo frío bajo el suyo y por un instante el peso de la muerte pareció mayor que la esperanza. Pero entonces algo comenzó a cambiar.
El cuerpo del niño se calentó. Eliseo se levantó, caminó por la habitación como quien libra una batalla interna, y luego se tendió sobre él nuevamente. 7 estornudos. 1, 2, 3, hasta 7. Y los ojos del niño se abrieron. Eliseo no gritó, solo cayó de rodillas con el rostro en el suelo mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Lo imposible había cedido. El niño estaba en vivo. La mujer entró, vio a su hijo sentado y, sin decir nada, cayó a los pies de Eliseo. No había palabras para describir aquello. Era como si la eternidad hubiera tocado su casa. Eliseo la observó salir con el niño en brazos y algo dentro de él se quebró de nuevo. No era tristeza ni alegría, era reverencia, un temor sagrado. Aquellos milagros no lo hacían sentirse grande. Por el contrario, lo volvían aún más pequeño ante un Dios que escucha los gritos silenciosos de los que sufren. Días después, durante una hambruna severa que asolaba la tierra, Eliseo estaba con los hijos de los profetas en Gilgal. Pidió que prepararan un guiso para alimentar al grupo. Uno de los jóvenes, sin saberlo, recogió frutos venenosos y los echó en la olla. Cuando comenzaron a comer, gritaron: «¡Hay muerte en la olla!». La tensión estalló en el ambiente como chispa en hojarasca seca. Eliseo se levantó, respiró hondo. Sabía que no se trataba solo de veneno físico, era una prueba de fe. Tomó un puñado de harina y lo arrojó sobre el guiso. No hubo ritual, ni palabras decoradas, solo confianza. «Servid a la gente», dijo. Y todos comieron sin que ningún mal los alcanzara. Dios había purificado lo que era mortal. Una vez más, la provisión del cielo descendía en silencio, como lluvia suave sobre tierra resquebrajada. Pero el milagro que más atravesó a Eliseo fue el de un extranjero. Naamán, comandante del ejército sirio, llegó con su orgullo, sus carros y su lepra. Esperaba algo grandioso, teatral. Pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Envió a un siervo a decir: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán». Naamán se enfureció, casi regresó a casa, pero sus siervos lo convencieron de obedecer. Y allá fue él, sumergido en aquellas aguas turbias que nada tenían de especiales. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. A cada inmersión, la resistencia era aplastada. En la 7ª, algo se quebró. Cuando emergió, su piel estaba limpia como la de un niño, pero más que el cuerpo, su corazón había sido sanado. Naamán volvió transformado. Intentó ofrecer regalos, pero Eliseo los rechazó. Aquello no era comercio, era gracia. La fama del profeta crecía, pero él seguía siendo el mismo hombre de ojos atentos y corazón quebrantado. Años después, cuando uno de los hijos de los profetas perdió el hierro del hacha en el Jordán, Eliseo solo preguntó: «¿Dónde cayó?». Cortó un pedazo de madera y lo arrojó al agua. El hierro flotó. Quien lo vio jamás volvió a dudar. Hasta los detalles pequeños importan al Dios que todo lo ve. En tiempos de guerra y oscuridad, cuando las naciones se armaban y las emboscadas se tramaban en la penumbra, Eliseo seguía en silencio, escuchando la voz que otros no podían oír. Los sirios habían planeado ataques secretos contra Israel, pero siempre que movían sus ejércitos, el rey de Israel ya conocía el próximo paso. Eso enfureció al rey de Siria, que creyó tener un traidor entre los suyos, pero pronto supo la verdad. Hay un hombre en Israel que oye incluso lo que hablas en tu alcoba. Entonces envió caballos, carros y un gran ejército para cercar a Eliseo en Dotán. Al amanecer, cuando su siervo abrió la ventana y vio la ciudad rodeada, el pánico se apoderó de su rostro. «¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos?». Eliseo lo miró como quien ve más allá de lo natural, y respondió con una serenidad que cortaba el miedo: «No temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oró: «Señor,
abre sus ojos para que vea. Y el joven vio los montes. Alrededor estaban llenos de caballos y carros de fuego. Lo invisible se había revelado. El cielo estaba en guerra junto al profeta. Eliseo oró nuevamente y los soldados sirios fueron tocados por una ceguera espiritual. Confusos, desorientados, se dejaron guiar por el mismo hombre que habían ido a capturar. Eliseo los condujo directo a Samaria, donde fueron rodeados por el ejército de Israel. El rey, al verlos, preguntó: «Los mataré, padre mío, los mataré». Pero Eliseo, una vez más, sorprendió a Mindosin todos. Dijo que les dieran pan y agua y luego los dejaran ir. Y así se hizo. Aquellos hombres comieron, bebieron y volvieron a casa en paz. No con miedo, sino con un tipo de temor que solo quien sobrevive a la misericordia puede comprender. Y los ataques cesaron por un tiempo. Eliseo había ganado una guerra con visión, no con espada. Aquello marcó profundamente a todos los testigos, pero dentro de él el peso de la gloria seguía creciendo. Ya no era joven, y aún así su espíritu permanecía inflamado. Había visto la muerte retroceder, la lepra lavarse, el hierro flotar, la comida purificarse. Había visto a Dios moverse a través de sus manos de modo tan íntimo que, a veces, apenas podía dormir. Años después, cuando su carne finalmente cedió al tiempo, Eliseo fue sepultado con reverencia, pero nadie esperaba que incluso sus huesos guardaran algo incorruptible. En medio de una invasión repentina, un grupo de hombres corría a enterrar a un muerto cuando vio acercarse una tropa enemiga. En la prisa, arrojaron el cadáver en la tumba más cercana, la de Eliseo. Y entonces ocurrió lo insólito. Al tocar los huesos del profeta, el muerto revivió. Así de simple, sin oración, sin rito, sin clamor. Solo un contacto con aquello que había estado lleno de la presencia de Dios. El hombre se levantó y corrió. Quien lo vio nunca fue el mismo. Eliseo estaba muerto, pero aún era un canal de vida. El poder que lo acompañó no desapareció con el último suspiro. Dejó una estela que ni la muerte pudo apagar. Su legado superaba los límites de la carne, porque había sido sellado por algo eterno. Y quizá esa sea la parte más incomprensible para los que quedan. Eliseo nunca buscó gloria, nunca pidió fama. Empezó como un labrador cubierto de polvo. Terminó como un profeta reconocido por el cielo. Entre bueyes y milagros, entre campos y carros de fuego, su vida nos deja una pregunta que arde. ¿Quién más está dispuesto a quemar el arado y seguir el llamado, incluso sin entenderlo todo? ¿Quién más está dispuesto a ser vaso, aunque eso cueste la paz? Eliseo no vivió para contar su propia historia, sino para ser parte de la historia de Dios entre los hombres. Y hasta hoy, cada vez que leemos sobre él, algo dentro de nosotros se mueve. Un recuerdo, quizás, de que aún hay mantos siendo lanzados, de que el mismo Dios que llamó a Eliseo del campo sigue caminando por los surcos de la tierra, buscando corazones dispuestos, porque los cielos aún hablan. Y a veces, todo lo que necesitan es alguien que diga: sí, iré. No la guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios aún llama y aún obra. Escribe amén en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Queremos orar por ti. Y recuerda, si aún hay voz en el cielo, aún hay propósito en la tierra.